Buenos días hermanos. Por la bondad del Señor estamos acá reunidos. Si no fuera por el Señor estaríamos en otro lado. Les invito a hacer una oración, hermanos. Acompáñenme. Señor, este momento es un momento grato, Señor, porque estamos en tu presencia. Es un momento, Señor, de alegría, de gozo, porque, Señor, tú has partido el pan con nosotros, porque tú nos has dado de comer de ti, de beber de ti, porque te hemos alabado, te hemos glorificado tu nombre. Gracias porque estamos juntos, Señor. Envía tu bendición, tu vida eterna en nosotros, Señor. En esta hora dependemos de ti. Que tu palabra, Señor, venga a nuestros corazones, Señor, y podamos recibirla, Señor, con humildad, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén. 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 Abramos nuestra Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, versículo 36. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Gloriosa es la palabra del Señor. Amén. Bendito es el Señor, hermanos, que a través de su palabra podemos conocerle un poco más. Hermano, esta historia es un relato precioso. Es un relato que conmueve el corazón. Es un relato que muestra 2 tipos de personas, 2 tipos de actitudes, 2 tipos de vidas. Y un relato que muestra el proceso que el Señor quiere mostrar para poder manifestar la vida del Señor, para poder manifestar el amor del Señor, para poder entender el perdón del Señor.
Y quiero destacar el versículo 47, la última frase de este versículo que dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermano, hoy día nosotros estamos viviendo tiempos en que el amor del Señor es algo que tiene que estar presente en todos nosotros. El amor del Señor es grande. El amor del Señor es hermoso, es profundo. No lo podemos entender, ¿cierto? Pero Él nos ama, ¿cierto? Qué misterio. Alguien como tú y como yo, estando aquí sentado en estas sillas, siendo perdonados de nuestros pecados, solamente pudo alguien con un amor grande mirarnos. Y ese es nuestro bendito Señor. El verdadero amor, hermanos, no intenta cambiar a los demás, no intenta moldear a una forma, sino que el verdadero amor se entrega, espera, cubre y perdona. Y aquí en este texto que nosotros hemos leído, podemos ver que el contexto, hermanos, de acá, el Señor ya había comenzado su ministerio, había también dicho su sermón del monte, había dicho también sus parábolas, había sanado también a algunos leprosos, a algunos endemoniados. El Señor ya había empezado a hacer su ministerio. Y acá en este momento, cuando el Señor se encuentra con esta situación, todavía los fariseos no lo habían estado persiguiendo para cazarlo, sino que todavía habían algunos que querían saber quién era Jesús, querían conocerle un poco más, y este fariseo lo invitó a su casa. Entonces, si vemos el versículo 36, dice que uno de los fariseos, o sea, dentro de toda la multitud de fariseos, había uno que rogó a Jesús que comiese con él. Y no sabemos las intenciones de este fariseo. Podrían haber sido buenas intenciones, no lo sabemos. Pero en el relato también vemos que él no tiene la mejor atención con el Señor. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Antiguamente en el mundo oriental no era una mesa así como esta, una mesa que nosotros tenemos en nuestras casas, sino que ellos se inclinaban en el suelo, se inclinaban con su brazo izquierdo y comían con los pies hacia afuera. Entonces era una situación distinta a la que nosotros conocemos hoy. Entonces, en medio de ese tumulto, ¿cierto?, que estaban comiendo con los fariseos, el versículo 37 entra una mujer. Y dice que esta mujer era una mujer de la ciudad que era pecadora. O sea, no era cualquier mujer. No estaba diciendo solamente que entró una mujer, sino que aquí está resaltando que esta era una mujer pecadora. Tampoco dice qué tipo de pecado tenía, solamente dice que era pecadora. Algunos comentaristas dicen que posiblemente era prostituta, porque resaltaba que de alguna manera era pecadora visiblemente. Y al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces esta mujer de alguna manera supo que Jesús estaba en la casa de un fariseo. Entonces ella trajo un frasco con perfume, trajo un frasco de alabastro. Y aquí viene algo que el primer versículo que me impresiona, hermano, el 38, que dice que esta mujer entra. Imagínense esta situación, está el Señor con los fariseos comiendo, ¿cierto? Y entra esta mujer por detrás de él. Ella no es capaz de sentarse a la mesa, de estar ahí, sino que ella se queda detrás del Señor, a sus pies, en una posición como de humildad, ¿sí? Estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces esa imagen, hermanos, es una imagen conmovedora, porque ella no habló. ¿Se fijan que aquí en este texto ella no habla?
ella entra, se coloca detrás de él, a sus pies, llora, riega con sus lágrimas sus pies, enjuga con sus cabellos y besa sus pies y los ungía con el perfume. Entonces vemos acciones de devoción, de gratitud, de amor, que esta mujer estaba mostrando sin decir ninguna palabra. Un comentarista también dice que esta mujer estaba llorando y estaba regando con lágrimas sus pies. O sea, no era un lloro de unas cuantas lágrimas, sino que era que ella estaba continuamente llorando. Ella llegó, vio a Jesús, se puso a sus pies y se largó en llanto. Imagínense esa situación. ¿Alguno ha llorado de esa manera? ¿Alguno ha llorado hasta regar con sus lágrimas la cama, su almohada, hasta dejarla mojada? Bueno, esta mujer lloró tanto que tuvo que usar su pelo, su cabello, para poder usarlo como una toalla y poder secar sus pies, para poder enjugarlo con su cabello, sus pies. Y no solo eso, dice que besaba sus pies. Y no solo eso, sino que ungía con el perfume sus pies. Posiblemente ella hubiera querido llevarle el frasco de alabastro con este perfume y colocarlo en su cabeza. Pero ella no se atrevía a hacer eso, solamente llegaba a sus pies. Hermano, y este versículo ya tiene que decirnos algo de la humildad de esta mujer, de cómo ella se postró, se doblegó ante el Señor. Y algo que el fariseo no hizo, ella lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo después 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, el fariseo vio a esta mujer y encontró, ¿cierto?, que al tiro la juzgó, al tiro la miró externamente. Y fíjense lo que destaca este versículo, que es pecadora. ¿Se fijan en algo interesante ahí? No dice que es pecadora, igual que yo. Dice, es pecadora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está mostrando es la actitud de un fariseo, ¿cierto? Un fariseo se creía ser alguien que era perfecto moralmente, que cumplía la ley, ¿cierto? Que era mejor que los demás, que iba al templo, ¿cierto? Que observaba y que era capaz de juzgar y decir, tú estás haciendo esto un sábado, ¿cierto? Y él no era capaz de verse a sí mismo. Entonces aquí está haciendo un contraste el Señor, ¿cierto?, con su palabra, mostrándonos dos tipos de actitudes de personas, ¿cierto? Una mujer que está completamente rendida, completamente arrepentida, ¿cierto?, entregándose a los pies del Señor. Y por otro lado, un fariseo cegado, ¿cierto?, juzgándola y diciendo que ella es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Aquí el Señor abre su boca, hermanos. Una cosa tengo que decirte. Pero si se fijan, hermanos, lo que está pasando acá, Simón no habló. Simón dijo para sí. Quiere decir que él dejó en su interior, esta mujer es pecadora. ¿Cómo se le ocurre entrar acá? No tiene que estar acá. Él lo dijo en sus pensamientos, en su corazón. Y eso, hermano, es terrible. Porque nosotros muchas veces podemos tener también este tipo de actitud. En nuestro corazón, en nuestra mente, juzgar, ¿cierto? Mira cómo vino vestido, mira cómo vino ella, o mira lo que está haciendo, ¿cierto? No lo decimos, pero lo pensamos, ¿sí? Ya, esto es lo que está haciendo acá. ¿Por qué? Porque dijo para sí, si fuera profeta, o sea, habló de parte del Señor por un lado, juzgándolo, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, porque el Señor conoce, hermano, nuestros corazones, el Señor conoce nuestras mentes, nuestros pensamientos, sabe lo que hay en nosotros y lo que nosotros vamos a decir, incluso antes de decirlo. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro.
Y ahí él empieza a hablar una parábola, que es una parábola bastante sencilla, pero que está exponiendo acá estos dos tipos de personas. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Aquí el acreedor podríamos decir que es una representación de Dios. Y aquí los que debían eran una representación de los pecadores, ¿ya? No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Por lo tanto, ellos tenían una deuda, ¿cierto? Y eran pecadores, ¿ya? Eso es lo que está mostrando. Y Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Entonces, un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. 50 denarios aproximadamente era el sueldo de 50 días. Y 500 denarios era cerca de un año y un poco más de un año. Por lo tanto, uno debía mucho y otro debía poco, ¿sí? Pero los dos debían, ¿cierto? Entonces, cuando él hace esta pregunta, el fariseo responde que el que más, dice, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y él les dijo, rectamente ha juzgado. Entonces aquí está mostrando y está entrando, ¿cierto?, con el perdón, ¿ya? Este acreedor tenía dos deudores y él le perdonó la deuda, independiente que era más o menos, ¿ya? Pero él lo está ahora bajando al plano del amor y del perdón. Entonces el Señor, hermano, nos puede preguntar, ¿cuánto nos ha perdonado en esta hora? Podríamos perdonar, ¿cuánto, Señor, tú me has perdonado mi deuda? ¿O cómo era nuestra deuda antes de conocer al Señor? Y esa respuesta, hermano, es la que va a depender de nuestro amor hacia el Señor. Si es una deuda poca o una deuda alta. Porque la medida de nuestra deuda, hermanos, de lo que nosotros entendemos por nuestra deuda, por lo que nosotros le debíamos al Señor, es la medida de cuánto nosotros le amamos en respuesta. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. El Señor nos amó. De tal manera nos amó el Señor, que envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Entonces el amor del Señor es tan grande que se entregó por nosotros que éramos pecadores. Y teníamos una deuda grande. El problema de lo que nos pasa, hermanos, es que nosotros, cuando recibimos al Señor, cuando estamos conscientes de nuestro pecado y de nuestro arrepentimiento, tenemos devoción al Señor, le amamos porque Él nos perdonó, pero después empieza a pasar los años y empezamos a tener actitudes como este fariseo y vamos sintiendo como que ahora ya no vamos necesitando tanto el perdón del Señor, que ahora vamos sintiendo como que ahora somos mejores, que hemos crecido un poco más, que ya no pecamos tanto. Por lo tanto, si nos preguntan en lo interno, nosotros vamos a responder como el fariseo quizás, al que se le perdonó más. Pero internamente estoy siendo como el fariseo diciendo yo no necesito, porque yo no peco tanto. No soy como esa pecadora. ¿Me entienden? Y eso, hermanos, es algo que quisiera como transmitirlo. Porque el Señor lo que nos pide ahora es volver nuevamente al principio, cuando el Señor nos perdonó, y reconocer, hermanos, que nosotros debíamos mucho al Señor y que aún le debemos nuestro amor a Él. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos decir que somos pecadores, pero somos pecadores perdonados por el Señor, por la gracia del Señor. Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha perdonado. Pero tenemos que reconocer, hermanos, nuestro pecado día a día, para que nosotros vayamos siendo como esta mujer, teniendo esta actitud de humildad, ¿cierto?, de llorar a sus pies. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos postrado a los pies de nuestro Señor, llorando
pidiéndole perdón, Señor, por haberte ofendido, por haber pecado contra ti. El Señor hable en nuestros corazones. Y después de que el Señor dice esta parábola, se vuelve ahora la mujer. O sea, Él ya habló con el fariseo, ya le expuso la parábola, pero ahora Él pone sus ojos en esta mujer, en la mujer pecadora. Y vuelto a la mujer, ¿cómo el Señor pudo haber con su mirada haberse vuelto hacia ella? Imagínense, ella estaba detrás y Él se vuelve hacia atrás y la mira. ¿Cuánto necesitamos la mirada de nuestro Señor? La mirada tierna de nuestro amado. Si nosotros hemos pecado, hermanos, podemos volver a Él. Y la medida en que el Señor nos impulsa al arrepentimiento, podemos volvernos en humillación, en humildad, y reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él nos va a perdonar. Le dice, ¿ves esta mujer? Ahora el Señor le hace una pregunta a Él. Fíjense en el versículo anterior, cuando Él le habla al Señor y le dice que esta mujer, ¿cierto? Dijo para sí que esta mujer es pecadora. Ahora Él le dice, ¿ves esta mujer? Él le está centrando ahora la mirada en la mujer. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. O sea, algo que Él debería haber hecho, porque la costumbre de ese tiempo, cuando alguien recibía a alguien en su casa, lo atendía de esa forma. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente usaba con sandalias y se ensuciaba los pies. Por lo tanto, era una muestra de respeto, de consideración, lavar los pies. ¿Sí? Lavar los pies. También la gente no se bañaba mucho en ese tiempo. Por lo tanto, era una costumbre también verter aceite, ¿cierto? Con especies aromáticas, para eso generar como un buen aroma, ¿cierto? Y Él tampoco lo hizo con el Señor. Pero esta mujer se entregó de devoción a Él y lavó sus pies, ni siquiera con agua, con sus propias lágrimas. Y con sus cabellos limpió sus pies. Dice, no me diste beso, pero desde que entré ya no ha cesado de besar mis pies. Imagínense la situación, hermano, o sea, alguien besando los pies a otra persona. Una cosa como de humillación tan profunda, pero a ella no le importó. ¿Y qué es lo que vemos hasta aquí, hermanos? Algo que es precioso y que todos tenemos que considerar. Esta mujer no le importó lo que iban a decir los demás. Esta mujer no le importó que estuviesen los fariseos con el Señor para decir, tengo que comportarme para entrar acá. No, soy pecadora, necesito del Señor, necesito de un Salvador. Y ella entró y miró a Jesús y se derramó en sus lágrimas a Él. Hermano, esta es una actitud de fe. Fe es lo que el Señor quiere. Esta mujer tuvo fe porque sabía que el Señor solamente podía salvarla, solamente podía rescatarla. Y dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermano, ese versículo quisiera leerlo de nuevo y quisiera que lo sigamos leyendo de nuevo y cuando se despierten lo lean para que el Señor pueda cada vez traer más visión, porque este versículo, hermano, es algo que tiene que cambiar nuestra vida y nuestra forma de entender el amor del Señor y el perdón. Sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel se le perdona poco, poco ama. Esta mujer hizo esto, hermanos, porque ella sintió y recibió el perdón del Señor. Y eso fue una muestra de gratitud y de amor para su Señor. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros somos perdonados, esa tiene que ser nuestra devoción al Señor. Una devoción completa hacia Él, de rendición, de humillación, de postración delante de Él. Ella amó mucho porque vio que sus pecados eran muchos. ¿Sí? Sus pecados son muchos. El Señor no dejó de lado sus pecados cuando la recibió. Él sabía que ella era pecadora, pero ella sabía también que era muy pecadora, que tenía muchos pecados. Y no es así como el Señor nos recibe, hermanos.
¿O acaso tenemos que hacer alguna costumbre? ¿Tenemos que hacer algún proceso antes? Hermanos, tal como somos, así nos recibe el Señor, con nuestros muchos pecados. Pero lo que quiere es que nosotros reconozcamos que es muy distinto, porque todos pecamos. Pero lo diferente, hermano, es reconocerlo delante del Señor. Como una vez un hermano, el hermano Mario Pérez, cuando estábamos en la otra local de reunión, compartió una palabra. No me acuerdo de todo el texto, pero sí un versículo que me quedó en la memoria, que decía que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará la misericordia. Hermanos, esto es algo que todos nosotros necesitamos experimentar para alcanzar la misericordia del Señor. Y cuando nosotros alcanzamos la misericordia del Señor, el Señor nos muestra no solamente cuán pecadores somos, cuánto pecamos, hemos pecado en la semana, cuánto hemos ofendido a nuestro Señor, sino que también el Señor nos muestra su gran amor con que nos amó y nos sigue amando y nos cubre. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, hermano, yo lo que entendía con esto es que esto es una clave que el Señor nos muestra, de que nosotros nos conviene tener una actitud de perdón, de buscar el perdón, independiente de que si yo estoy en lo correcto o no, buscar ese perdón. Perdóname, hermano, hermana, esposa o esposo, hijo, hija. ¿Por qué? Porque si recibo ese perdón, voy a amar. ¿Se entiende? Pero si no pido perdón, o si otro hermano no me perdona, ¿qué va a pasar con ese amor? Va a estar encerrado. Por lo tanto, la experiencia del perdón, hermanos, tiene que ser algo que lo vivamos día a día para poder amarnos. A veces nos preguntamos ¿por qué no hay amor? ¿Por qué nos falta amarnos? ¿Será que nos falta perdonarnos? ¿Será que nos falta este ejercicio del perdón delante del Señor y delante de nosotros mismos? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué estamos a veces como intranquilos? Puede ser por nuestro pecado, que no ha sido confesado, que nos deja intranquilos delante del Señor, que el Espíritu nos amonesta a arrepentirnos y no lo hacemos, y estamos sin paz. Y es por lo que pasa aquí, lo que dice acá. O sea, después del perdón viene la paz. El versículo 50 termina diciendo, Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se fijan? Ve en paz. O sea, después del perdón, hermanos, hay paz. Después del perdón hay amor, pero hay paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Puedes creerlo? Amén. Hermano, el Señor te dice, tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados. Lo que hemos hecho recién de celebrar la mesa del Señor. Todos tus pecados son perdonados. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? ¿Recibes el perdón del Señor? ¿Recibes su amor? Entonces, hermano, tenemos estas dos diferencias entonces, un fariseo y una mujer pecadora. ¿En qué posición vamos a estar, hermanos? ¿En una posición de fariseo, de juzgar a los demás, de mirar solamente algo que falló? Todos lo hacemos. Hablándolo, expresándolo, perdón, o en nuestra mente, ¿sí? O vamos a reconocer nuestra bajeza, nuestros pecados, y vamos a postrarnos a los pies del Señor. Hermanos, si nosotros tenemos esa actitud de postrarnos a los pies del Señor, de llorar a sus pies, vamos a traer a otros a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque los otros van a ver a Cristo en nosotros. No van a ver a alguien intachable. No van a ver a alguien que no peca. No van a ver a alguien que no cae.
Van a ver a alguien que cae, pero que es restaurado por el amor del Señor. Y eso va a atraer a las personas. A veces nosotros miramos hacia afuera y decimos, no nos contaminemos con ellos. No vayamos allá porque son pecadores. No lo decimos, pero nuestra mente o nuestra forma de ser lo hacemos. Pero el Señor estaba con pecadores. Si el Señor no hubiera estado con pecadores, no hubiera comido con publicanos, con fariseos, ¿qué hubiera sido de toda esa gente? Si el Señor se hubiera juntado solamente con los intachables, ¿habría habido alguno solo con quien el Señor se sentara a comer? ¿Habría habido solo uno como el Señor para que el Señor diga, voy a sentarme con Él porque Él sí es como yo? ¿No es cierto? El Señor comió y se sentó con un pecador, como tú y como yo. Por lo tanto, los que están afuera son pecadores, igual que nosotros. Solo que nosotros somos pecadores perdonados. Y los de allá necesitan el perdón del Señor también. Por lo tanto, que el Señor ensanche nuestros corazones, hermanos, para que podamos ver el amor del Señor. Internamente entre nosotros, pero también hacia afuera. Esta es una palabra, hermanos, para poder seguir leyéndola y meditándola, pero quedémonos con la devoción y el agradecimiento de esta mujer que se postró a los pies de su Señor, llorando, regando con sus lágrimas sus pies, mientras este fariseo la juzgaba. Pero ella recibió el perdón y amó mucho, porque fue perdonada mucho también. Esta parábola de los dos deudores, ¿cierto?, muestra que todos somos pecadores. Todos tenemos una deuda muy grande, ¿sí? Pero la diferencia es que a veces nosotros nos creemos como Simón, el fariseo, y creemos que no tenemos una deuda grande. Y esa es la medida pequeña de nuestro amor que tenemos. Y eso el Señor tiene que hablar a nuestro corazón para decir, Señor, ¿cómo estoy siendo yo? ¿Como esta mujer o como este fariseo? ¿Cómo está mi medida de amor, Señor, por ti? ¿En respuesta a mi vida como fariseo o a mi humillación y arrepentimiento, a mi vergüenza? Esos dos caminos, hermanos, son los que tenemos que tomar esa decisión en este momento para aprender a vivir una vida de sinceridad, una vida de transparencia entre nosotros, una vida donde no hay falsedad, sino que está Cristo en nosotros, alumbrando nuestras tinieblas, pero también perdonándonos, hermanos. Cuando el Señor le pidamos algún socorro al Señor, alguna ayuda al Señor, ¿qué hacer en esta situación, Señor? Juzgarlo. Si el Señor hubiera tenido otra actitud con esta mujer, seguramente esta mujer se hubiera ido de esa casa. Se hubiera ido de esa casa y no hubiera recibido la salvación. Pero bendito sea el Señor que Él la amó. Tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Eso es lo que el Señor nos dice en este momento, hermanos. Tus pecados son perdonados. Ve en paz. Eso es lo que va a producir arrepentimiento. Va a producir humildad. Vamos al Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo.
El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. Hermano, hace unos días atrás quería contarle algo personal. Tuve un percance, un encuentro familiar, podríamos decirlo, donde yo hice como un juicio en mi corazón contra una de mis hermanas. Podría haber tenido quizás una razón bien razonable, ¿cierto?, para hacerlo. Pero yo en mi corazón la juzgué. Y dije, no voy a juntarme más con ella. Y lo dije también, enfrente de mi familia, mi mamá. Y claro, quedé bien porque lo dije, me liberé, me solté. Pero después, hermanos, pasaron los días, viajé al sur, estuve solo allá, 2 días. Y empecé a sentir como que el Señor me fue hablando a mi corazón. ¿Soy mejor yo? ¿Soy mejor que mi hermana? ¿Conseguí algo con juzgarla? ¿Eso va a atraerla un poco más al Señor? Y eso trajo esta palabra a mi corazón, hermanos. Porque al que más se le perdona, más ama. Y el Señor me llamó a buscar el perdón. Pero antes de eso me pasaron otras situaciones. Bueno, pinché el neumático entre una de ellas y otras más. Pero tenía esa inquietud en mi corazón, hermanos. Cuando el Espíritu habla de que hay algo que uno está haciendo en contra de su voluntad, aunque posiblemente uno pueda pensar de que está bien, pero ¿qué pasa después con nuestra relación, con nuestra comunión, con nuestra amistad? ¿Sirve quedar bien solamente? ¿Sirve solamente con tener la razón? Y esto lo digo no solo en este ejemplo, sino que también en lo matrimonial, en lo familiar. ¿Sirve solamente eso? ¿O el Señor espera algo mucho más? Al que más se le perdona, más ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Si buscamos poco el perdón entre nosotros, poco vamos a amar. Eso es lo que el Señor quiere decirnos, hermano. Seamos como el Señor. Busquemos el perdón para amarle más. Amén. Señor, entregamos esta palabra, Señor, con todas las debilidades, Señor, que con ella trajo de parte de mí. Pero confío, Señor, de que tu Espíritu, Señor, es quien habla al corazón. Que tu Espíritu es el que sigue trabajando también. Y que el que perfecciona, Señor, la palabra en el corazón. Nosotros solamente somos un vaso, Señor, que necesita ser quebrantado, que se necesita ser purificado, Señor. No queremos, Señor, mostrar una vanagloria ni una gloria nuestra, sino que seas tú, Señor, quien resplandezca. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Abra nuestros ojos, Señor, para entender tu palabra, entender tu amor, Señor. Cuán grande amor tú nos has amado, Señor. Para que podamos, Señor, entre nosotros amarnos más. Podamos, Señor, restablecer nuestras relaciones y podamos crecer, Señor. Queremos tener, Señor, esta actitud como esta mujer, Señor, que se postró a los pies del Señor y que derramó sus lágrimas y que se la enjugó con sus cabellos y que perfumó sus pies en respuesta al amor, a la devoción, al perdón de nuestro Señor. Señor, ayúdanos, Señor.
para tener este corazón, Señor, de arrepentimiento, de humildad, de mansedumbre, para recibirte a ti, Señor. Líbranos, Señor, de un corazón prejuicioso, de un corazón, Señor, como fariseo. Señor, en esta hora, Señor, pasa con tu antorcha de fuego, Señor, encendiéndonos, Señor, alumbrando nuestros corazones, exponiendo, Señor, nuestros pecados, Señor, nuestras palabras, nuestra justicia propia, Señor, y doblega nuestros corazones a ti, Señor. Entregamos tu palabra, Señor, para que siga obrando, Señor, en cada corazón. Amén.